¿Qué es constructivismo? Este se define por el proceso de construcción de conocimientos de cada individuo o del ser humano, es decir, cada persona define su realidad, organiza sus ideas y le da sentido, y esto depende de las capacidades físicas y emocionales. Como por ejemplo, dos estudiantes de matemáticas, uno de ellos se ve aburrido y el otro se ve feliz. Se le pregunta a uno de ellos el motivo de su aburrición, responde que es porque no le gusta la matemática y por eso no comprende los ejercicios. En cambio, se le pregunta al otro el motivo de su felicidad, responde que es porque le gustan los números, las fórmulas y logra comprender los ejercicios. Además, indica que quiere ser profesional en esta área. Aquí evidenciamos que cada persona puede ir construyendo su realidad y darle sentido a su mundo. Aprendizaje significativo. Cuando hablamos de aprendizaje se puede decir que es todo proceso donde se puede relacionar información o datos nuevos a un conocimiento ya poseído, en los cuales se puede ir modificando y construyendo este aprendizaje. También puede ir acompañado u orientado por otras personas. El aprendizaje también puede ser definido como las habilidades, prácticas motoras e intelectuales, la actitud y la aptitud de cada individuo. Y este proceso no es el mismo para todas las personas, ya que arrojan diferentes resultados. Aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el aprendizaje cooperativo consiste o trata en trabajar en conjunto como equipo, establecer objetivos y lograr alcanzarlos. Cada uno de los individuos procura realizar un buen trabajo para resultados beneficiosos, tanto para los demás miembros como para sí mismo. Continuando con esta definición, hay tres fases para lograr un buen trabajo y aprendizaje cooperativo, las cuales son poder especificar los objetivos del trabajo, tomar decisiones y explicar lo realizado. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Miranda y le voy a hablar acerca de las perspectivas conductistas del aprendizaje. La palabra aprendizaje abarca muchas teorías y perspectivas según cada corriente de la psicología, pero lo que sí hay que tener en claro es que el conductismo ha jugado un papel fundamental en el proceso del aprendizaje. Para el conductismo, el aprendizaje se define por su enfoque asociacionista, lo que significa que genera conocimiento al establecer conexiones entre estímulos que proceden a una situación y las respuestas que le siguen, siguiendo el modelo estímulo-respuesta. Ahora bien, si hablamos del conductismo y el aprendizaje, debemos hablar del conductismo clásico de Iván Pavlov, quien define el aprendizaje como una conducta que se aprende mediante estímulos. Por ejemplo, como el experimento del perro, Pavlov demostró cómo los perros podían aprender a asociar un estímulo neutral, como un sonido de una campana, con la comida, provocando una respuesta condicionada como lo es la salivación. Por su parte, Watson, considerado el padre del conductismo, se basa en los aportes de Pavlov para formular una filosofía metodológica que se enfoca en estudiar el aprendizaje de los animales para luego aplicar los descubrimientos al entendimiento del comportamiento humano. Su enfoque se centraba en inferir los procesos de aprendizaje a partir de la investigación con los animales con el objetivo de aplicar esos principios al comportamiento humano. Ahora bien, Skinner desarrolló el concepto del condicionamiento operante, que se centra en cómo las consecuencias de las acciones afectan la probabilidad de que estas acciones ocurran nuevamente en el futuro. Según Delgado y Casado, María Luisa en su libro explican que Skinner diseñó un experimento utilizando una caja llamada la caja de Skinner, donde los animales aprendían a realizar ciertas acciones para recibir su recompensa. Estos tres pioneros del conductismo sentaron sus bases para comprender cómo se adquieren y modifican los comportamientos a través del aprendizaje. Sus investigaciones y teoría han tenido gran impacto en los campos de la psicología como la de la educación y la terapia conductual. Aunque el conductismo ha sido criticado por su enfoque reduccionista y su falta de consideración por los procesos mentales internos, sus contribuciones siguen siendo muy relevantes y su influencia perdura en la psicología contemporánea. Ahora podemos ver cómo el conductismo se refleja hoy en día en los programas que se diseñan en las evaluaciones, como las pruebas de opción múltiples. Además, el conductismo también influye en las prácticas de refuerzo y castigo en el aula. Sin embargo, es importante considerar otras teorías como el constructivismo para garantizar una evaluación integral y justa del aprendizaje. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Fernanda, yo les voy a hablar sobre la perspectiva cognitivista.
Dentro de las teorías del aprendizaje se busca explicar de manera detallada el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas teorías se sustentan en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivista y la integración de otros estudios relacionados con la naturaleza y el contexto del aprendizaje. En el desarrollo, el conocimiento se produce como un proceso complejo de construcción por parte del sujeto en interacción con la realidad. No se trata del hecho de obtener respuestas, sino que lo verdaderamente importante es cómo se produce el aprendizaje. Acá tenemos tres términos: almacenamiento, interpretación, salida. En el almacenamiento tenemos reconocer, recuperar, entender, organizar y utilizar. La interpretación es como la información y la salida es obtenida por medio de los activos. Dentro de esta perspectiva tenemos los estadios de Piaget. El desarrollo cognitivo puede comprenderse como la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyace a las distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que crece. En ese sentido, los estadios pueden considerarse como estrategias ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la manera que el sujeto tiene de enfocar los problemas como a su estructura. En la etapa sensoriomotor estaba de los 0 a los 12 años. Este comienza con el nacimiento del niño. Se caracteriza por el desarrollo de los reflejos que poco a poco se van transformando en una complicada estructura de esquemas a partir del intercambio del sujeto con los elementos de la realidad, proporcionándole la posibilidad de identificar la diferencia entre el yo y el mundo de los objetos. En la etapa preoperacional estaba de los 2 a los 7 años. Se presenta con el surgimiento de la función simbólica, en el cual el niño comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos, objetos no perceptibles en ese momento. La inteligencia o razonamiento es de tipo intuitivo, ya que no poseen en ese momento capacidad lógica. En la etapa de operaciones concretas estaba de los 7 a los 11 años. Los niños desarrollan sus esquemas operatorios, los cuales por naturaleza son reversibles, razonan sobre las transformaciones y no se dejan guiar por las apariencias perceptivas. Su pensamiento es reversible pero concreto. Son capaces de clasificar, seriar y entender la noción del número. Son capaces de establecer relaciones cooperativas y de tomar en cuenta el punto de vista de los demás. Se comienza a construir una moral autónoma. En la etapa de operaciones formales estaba de los 12 años en adelante. En esta etapa se desarrolla la inteligencia formal, donde todas las operaciones y las capacidades anteriores siguen presentes. El pensamiento formal es reversible, interno y organizado. Las operaciones comprenden el conocimiento científico, se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre las proposiciones sin tener presentes los objetos. Esta estructura del pensamiento se construye en la preadolescencia y es cuando comienza a combinar objetos sistemáticamente.